Hola, muy buenas. Hoy volvemos a hablar del patrón proxy, este patrón estructural que nos sirve para hacer tantísimas cosas. Esta vez vamos a estar viendo su variante para hacer login y vamos a ver un ejemplo en TypeScript. Bueno, vamos a pasar a la implementación de esta variante del patrón proxy. Como todo proxy, lo que hacemos es definir inicialmente una interfaz la cual van a implementar tanto la clase base como la clase que hace de proxy. Imaginaos que tenemos una aplicación de contabilidad en la cual pues tenemos información sobre usuarios, sus cuentas, etcétera. La clase account, una de sus responsabilidades es simplemente obtener los usuarios que tenemos en el sistema. En el ejemplo lo que hacemos es simplemente devolver un objeto JSON, pero imaginaros que aquí tenemos pues, cualquier acceso a datos mediante pues, bueno, un API REST o cualquier otro servicio externo. Y ahora, pues bueno, por circunstancias de la vida, tenemos que hacer una auditoría de datos y nos piden que tenemos que loguear cada vez que se accede a este tipo de información. Tenemos que saber cuándo se ha hecho y qué información se ha obtenido. Tenemos dos opciones: implementar esa lógica de control de acceso, esa lógica de login, la podíamos implementar dentro de la clase account, pero ya estaríamos de alguna manera violando el principio de responsabilidad única. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es crear una clase proxy, la llamamos account login, la cual implementa la interfaz accounting de la misma manera que lo hacía la clase base. Este proxy, como todos los proxies, lo que hacen es, quitando el proxy de inicialización diferida, pero quitando ese proxy, todos los proxies deben recibir una, una instancia de una referencia de la clase base, la cual hacen proxy, y lo que obviamente al implementar esta interfaz lo que hacen es implementar el único método, en este caso getUser, y lo que hacemos aquí es la línea 20, es simplemente hacer un log del control de acceso a este método. Aquí tenemos una serie de métodos auxiliares que lo que se encargan es de simplemente persistir en disco. ¿Vale? Este último método de aquí, el createLogMessage, lo que hace es generar el mensaje, el cual pues lo que hacemos es crear un string, luego le añadimos la fecha actual en milisegundos, y para finalizar lo que hacemos es le concatenamos el usuario. ¿Vale? En este caso es un usuario fijo, pero imaginaros en una aplicación real, pues aquí vendría el usuario correspondiente. ¿Vale? El método log2file lo que hace simplemente es abrir un fichero tracker.log. En caso de que ya exista, como le hemos especificado con el flag A, lo que hace es añadir el contenido. Si existe, lo que hace es añadir, y si no, lo crea y añade el contenido inicial. Y el método log, que es el que llama ambos métodos, uno para crear el mensaje y para finalizar, para hacer log al fichero. El método getUser, una vez hecho ese log, lo que hace es delegar en la referencia que le hemos pasado por el constructor, lo que hace es ya la llamada a getUser normal. Es decir, que nosotros al hacer uso de este proxy, del account proxy, del account login, perdón, lo que hacemos es persistimos en disco el acceso a este método y el funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, un usuario, un cliente no sabría que estamos utilizando un proxy. ¿Vale? De hecho, si lo podemos combinar, que lo veremos en otros episodios, si lo combinamos con una factoría, podemos hacer que la generación de esta clase pues sea totalmente transparente para el cliente, y el cliente no sabría con qué tipo de clase con qué tipo de clase está trabajando, si con la base o con un proxy. ¿Vale? Lo veremos en otros episodios. El uso de todas estas clases lo vemos aquí al final del código, en estas últimas tres líneas. Lo primero que hacemos es crear una clase base, una clase account, que implementa la interfaz accounting, como hemos visto, y luego lo que hacemos es pasarle, aquí lo podemos poner con una variable, pero bueno, pasamos directamente el new al proxy,
y accedemos al método getUser que implementa esta clase proxy. Esto lo que va a hacer es, primero vamos a sacar por pantalla lo que nos devuelve getUser, que en este caso es el objeto JSON ese que tenemos puesto aquí arriba, este de aquí. Y lo que hacemos luego es persistir en el disco el contenido. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar y como veis lo que tenemos es, nos devuelve primero el objeto con el método getUser y luego tenemos el login, el log ese de login complete, que es este de aquí que tenemos en la línea 35. Y si luego vemos el contenido de este fichero del tracker.log, vemos que hemos accedido a este método en ese tiempo en concreto, esa fecha en milisegundos, para un usuario determinado. Si yo vuelvo a ejecutar el programa unas cuantas veces, vais viendo que esto lo que hace es simplemente añadir, ¿vale? Entonces esto sería muy útil para imaginaros un control de login de determinados métodos o determinadas funcionalidades, pues de una manera transparente podríamos añadir nuevo código sin tener que estar modificando las clases existentes. Es decir, la idea de los patrones de diseño y de las buenas prácticas del software es añadir nuevo código, no modificar el existente, porque al modificarlo probablemente nos carguemos cosas ya que estaban funcionando, y si añadimos funcionalidad, pues no podemos cargarnos cosas también, obviamente, pero siempre es más difícil. La idea es siempre añadir código.